de la querida Magdalena Ruiz Guiñazú. Querido Pablo, un abrazo a la distancia. Fuiste el último en entrevistarlo y fue aquí en esta pantalla. Bienvenido y además amigo personal y columnista durante muchos años, recuerdo. Pablo, un abrazo. Sí, no era Polino, sí, un día muy triste en el peronismo. Nos falla la comunicación. Sí, qué pena. Vamos a intentar de vuelta. Los celulares nos han jugado una mala palabra, ¿no? Sí. A ver, ahí está. No, ahora volvemos a llamar, Pablo, a ver si tenemos lástima. una mejor perspectiva. ¿Querés que compartamos algo de lo que Dale. fue la última entrevista? Fue la última, ¿no es cierto? Le pido al equipo de producción. La última, donde Pablo Sirven habla con Magdalena. Esto decía. Bueno, José Ignacio López, que era el vocero de Alfonsín, ¿no es cierto? Sí. Que además compañero mío en Radio Continental. En esa época todavía estaba en Continental. Sí. Y entonces, me viene a ver y me dice se va a formar una comisión, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos investigado bastante, pero al lado de lo que encontramos no era nada, ¿no? ¿Qué fue entrar? Vos fuiste de las primeras personas que entró en la Escuela de Mecánica de la Armada. Exacto, Sí. exacto. Fuimos con Graciela Fernández Mejide, con Rabossi, 4 o 5 de la Comisión Nacional, ¿no? Sí. ¿Y qué impresión te hizo cuando entraron? Porque ustedes, claro, cuando entraron todavía el poder militar no se había desarmado. Nos encontramos con un señor que nos dijo, ¿qué desean? ¿Cómo que desean? Nosotros somos enviados del gobierno constitucional. Ya Alfonsín era presidente. Sí, sí. Y me acuerdo que Graciela y yo y Rabossi entramos a la parte donde todavía estaban las cadenas, las cadenas, claro, amarradas a los caños de agua, ¿no? No habían podido disimular nada. Nada, claro. Nada, absolutamente. Y si pensás que en plena Avenida El Libertador había un campo de concentración como era la ESMA, claro, te das cuenta que qué podía hacer con lo que no se veía. Mira, otra televidente, Nora Iniesta, te pregunta, ¿qué volverías a hacer de todo lo hecho? O si pudieras cambiar algo en lo personal y en lo profesional, ¿cambiarías algo o no? ¿O qué te gustaría volver a vivir de lo que viviste? Mira, yo no creo que las cosas tienen todas una razón muy misteriosa para ocurrir, ¿no? Tanto las buenas como las malas. Y las aceptás tal como las aceptás, sí. Porque si no las aceptás, sufrís terriblemente, porque estás tratando de manejar tu destino y la verdad que eso es totalmente imposible, ¿no? Bueno, a ver esta, por ejemplo, Alicia Azcaino dice, si hay algo pendiente que te gustaría hacer, además de todo lo que hiciste, que cuando decís, pucha, esto me hubiera gustado, me quedó esto pendiente, que todavía lo podés llegar a lograr, digo, o una entrevista. Yo en algún momento te escuché que vos quisiste hacerle una nota antes de que fuera Papa a Jorge Bergoglio, y Bergoglio te dijo, todavía no es el momento. Sí, ¿no? Sí. Bueno, él era cardenal en ese momento, ¿no? Sí. Me acuerdo que estábamos con José Ignacio López en Mar del Plata en la reunión de conciencia, que viste que todos los años hace una reunión. Y entonces nos dice, che, vamos a la CGT, que está Bergoglio y que está Moyano. Entonces, me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces dijimos, bueno, vamos ya. Entonces nos vamos ahí y entonces se podían hacer preguntas. Cuando me toca a mí, advertí una fría mirada, ¿no? No, que no era el día de la entrevista. No, una fría mirada y bueno, Bergoglio a lo mejor me consideraba una persona muy adversa al peronismo o quizás con una experiencia que a él le molestaba, no sé, pero... ¿Te rechazó el diálogo? Yo le dije, cardenal, usted me permite, me gustaría hacerle unas preguntas. Y me dice, no, mire, no es el momento. No ha llegado el momento, que no llegó nunca, por supuesto.
Mira, te pregunta José María Iriondo, ¿cómo ves el país de cara a los próximos 5 años? Yo no sé, los próximos 5 meses, pero te pregunta cómo ves de cara al país de los próximos 5 años, teniendo en cuenta la actual ola emigratoria, de gente que se va, de los talentos jóvenes que a veces se frustran, ¿no? ¿Cómo ves el país para adelante? Y mira, considerando que la provincia de Corrientes tiene el 10% de su territorio quemado, da la sensación como que estamos a la merced de terribles acontecimientos que nadie puede parar, ¿no? Todos estos fuegos, estas inundaciones, cosas muy paradójicas como son esas, ¿no? Cambio climático Sí. y políticos, tanto en la Argentina como en el mundo, no muy diestros, ¿no? Cuando uno recuerda un Adenauer, por ejemplo, un Churchill, decís, bueno, ¿dónde están estos que nos salven de estas problemáticas tan complicadas, ¿no? Sí, evidente. Además, bueno, una cosa que a mí me da mucha pena porque la veo también en algunos jóvenes muy cercanos que han encontrado trabajos más estimulantes fuera del país que en el país, ¿no? Claro. Y bueno, creo que la formación intelectual del secundario y de las universidades argentinas es bueno. Y que entonces, justamente... Es líder, la UBA es líder a nivel Claro. continental, ¿no? La universidad pública, digo. Muchos jóvenes han tenido la posibilidad de ir al extranjero y tener ahí también un desarrollo que no hubieran tenido en otra situación, ¿no? Bueno, ya estamos en comunicación con Pablo Sirven, gran testimonio, de gran valor periodístico, ¿no? De este año, además. Exacto, de este año, exactamente. Pablo, ¿cómo estás? Nuevamente te saludamos. A ver si se escucha bien esta vez. Perfecto, sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, qué decir, ¿no? Una enorme, gigantesca profesional, una queridísima amiga, una compañera, esto también es muy importante, compañera de trabajo increíble, que daba lugar a que cada uno se luciera, que cuando llegaba algo para ella lo compartía inmediatamente, que no faltaba nunca, podía tronar, podía haber 45 grados a la sombra o 45 grados bajo cero y ella siempre estaba. Mirá, una vez se murió el segundo marido y a las pocas horas su hermana y a los 2 días estaba otra vez frente al micrófono, porque era su pasión, era su lugar en el mundo, su hábitat, ¿no? ¿A cuántas generaciones nos despertó? A la mañana nos acompañó al colegio, siempre ponía Marianela Walsh, o cuando llovía ponía Cantando bajo la lluvia, con esa voz tan elegante, tan distinguida, pero al mismo tiempo con calle, ¿no? Porque hizo móvil con Cacho Fontana, porque cubrió infinidad de cosas en el mundo, giras papales, fue al campo de concentración de Auschwitz. La verdad que era multitema, ¿no? Escribió libros, escribió novelas, hizo entrevistas en el diario Perfil, pero bueno, su lugar era la radio, ¿no? 2 despertadores, se despertaba a las 4:15 de la madrugada. Yo le decía, bueno, con tantas décadas que tenés encima con esto, ya estás recontra acostumbrada. Y me decía, nunca te acostumbras, claro. Jamás te vas a acostumbrar a eso, ¿no? Pero bueno, era esa voz tan jovial, ¿no? Hasta ahora, porque seguía después de varios achaques de la pandemia, hace un par de años se había roto la cadera, pero se había repuesto de esas cosas y aún con fragilidad ella siempre decidía estar ante el micrófono. Bueno, hasta ¿no? hace 2 semanas fue a la radio. Por eso, ¿no? Su programa de los sábados. Y no se quedaba, viste, cómodamente como diciendo, bueno, salgo desde mi casa, sino que le gustaba ir al estudio, ¿no? Esto era increíble. Y después, la otra cosa también para destacar, Elio Paulino, es su valentía en la época de la dictadura, es decir, con un periodismo difícil de hacer, ¿no? En lo más cerrado de la dictadura, poniendo las cosas, los puntos sobre las íes, la entrevista que tuvo en la Casa Rosada con el
ministro de Interior de la dictadura, Albano Arguindegui, con otras mujeres como Mónica Candamber, Mónica Gutiérrez, otras mujeres que fueron un poco, ¿no?, digamos, a hacer los plácemes a la dictadura, sino a reclamar, ¿no?, por libertad. Y eso le valió también que el presidente Raúl Alfonsín la integrara a la CONADEP. Fue una de las primeras personas en ingresar a la ESMA cuando, después de la dictadura, o sea, realmente 5 hijos, 8 nietos, tuvo una mujer en ese sentido, digo, íntegra e integral, porque profesional y humanamente realmente daba testimonio cada día de su vida de lo grande que era, ¿no? Sí, y además con enorme lucidez, hasta el último día. Vale la pena decirlo, Pablo, ¿verdad? Es verdad, sí, muy conectada con todos los temas y con estos temas que tienen que ver con la grieta. Ustedes hace un rato veía que estaban hablando de este tema ahora del discurso de odio. Ella, recordemos, con Joaquín Morales Solá fue a Estados Unidos, a los organismos internacionales. Le mandaron la FIP después, ¿no? Como es de costumbre estas cosas, pero siempre tuvo como una mirada muy particular sobre eso. Fue difamada también, ¿no? Una persona que fue la primera que entrevistó por radio, que se atrevió, que se animó a entrevistar a Eve Bonafini en dictadura. Claro, había que animarse, ¿no? Claro, después, ahora en los años del kirchnerismo, Eve Bonafini le difamó que ella había sido vocera del ministro de Economía de la dictadura, o le hacían cuestión porque en una entrevista al paso a Videla le dice señor presidente. ¿Qué le iba a decir? Señor dictador, no sé qué pensaban que le podía decir, ¿no? Lo cual era muy, si bien es injusto con cualquiera que le pueda pasar, es mucho más injusto con alguien que se había jugado, ¿no? Y entonces, como él no es del palo, o sea, no simpatizó con el kirchnerismo, entonces se le pasa la factura y se la embadurnaba cuando era una persona que, digamos, estaba muy claro que nunca había jugado, digamos, a ningún tipo de concesión o estar del lado de hacer difusión de las cosas de la dictadura, muy por el contrario, ¿no? Y sobre todo también, Pablo, vos hablabas de la vocación, ¿no? Una vocación inquebrantable que más allá de quizá no necesitar trabajar como trabajaba, porque ella viene de una familia de clase alta, si querés, de la Argentina, era una trabajadora incansable, ¿no? Sí, porque, a ver, es de esa aristocracia que con los años y las décadas le quedó el lustre del abolengo, de los apellidos, más que la plata. Imagínate que era una familia, 9 hermanos, o sea, no, y ella siempre me decía, nunca tuvimos ningún tipo de faltante ni limitación, pero se vivía con lo justo y además, como eran un poco, incluso antes las familias que tenían más dinero, con austeridad. ¿Viste? Otra época no consumista, digo, ¿no? El ajuar, dice, había uno de verano, otro de invierno, como diciendo, y ella siempre se jactaba cuando hacía un viaje, volvía y decía, porque era muy canchera al mismo tiempo, ¿no? Sí. Decía, mirá, me compré estas pilchas, y que había hecho como un negocio de comprarlas baratas. Claro. Tenía esa cosa muy, digamos, muy cercana a la calle, por eso me parece que ella tuvo tanto impacto a todo nivel social, porque, digamos, si bien tenía esa distinción que le venía, pensá que de chiquita, a los 6 años, ella dormía en el primer piso del Palacio San Martín, donde es la Cancillería, claro, con un miedo bárbaro, me decía, porque abajo estaba su padre, el canciller, con tremendas recepciones y qué sé yo, y ella se iba a dormir arriba, chiquitita, qué sé yo, y en ese lugar tan grande, y después también acompañó al padre cuando era embajador en esa Europa atravesada por las guerras mundiales, ¿no? O sea que vivió desde muy chiquita muchos acontecimientos. Bueno, una cosa que contaba siempre, que me lo contó también en este programa, no, pero en otro anterior que hice, hablemos de otra cosa, sí, que ella se escapó siendo de una familia más bien no peronista, digamos, sí, cuando el entierro de Evita fue con la hermana, se escapó, hicieron la cola porque quería ir a ver al sepelio. Más que por una cuestión de simpatía, que no, evidentemente no la tenía, me parece que ya empezaba el nervio de ella periodística, claro, ¿no? Y no quererse perder ese acontecimiento, ¿no? Así que bueno, la verdad que
son todos recuerdos y lindísimos, porque además a mí tengo el privilegio, viste, de haber compartido con ella mesa de trabajo y ver esa mesa a la mañana repleta de diarios, de recortes, de papelitos, de los productores que entran y salen, y esta mujer editando en el momento, en tiempo real, agarrándose a las patadas y después terminando como una comedia casi de una sitcom con Aníbal Fernández, que ya tenían un sketch, porque directamente empezaban siempre peleándose y en un momento se quebraban los dos, ¿no? Porque era tan... Como Aníbal Fernández también es muy filoso y ella tampoco le iba a menos, de pronto se armaban unas bataolas, momentos radiales inolvidables, ¿no? Sí, recuerdo uno cuando decía, con mi plata hago lo que quiero. Aníbal Fernández le terminó respondiendo en algún momento ante un planteo de Mario O'Donnell y después de la propia Magdalena, en plena época donde el cepo empezaba a ser novedad y donde empezaban las marchas en 2012 más multitudinarias contra el kirchnerismo después de la 125 del 2008, finalmente en la segunda etapa de la gestión, del segundo periodo de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero, Pablo, simplemente retenerte un instante, porque quiero que con Javier Lanari, quien sumamos con Helio aquí en la tarde, bueno, contemos las repercusiones, entre otros el propio Aníbal Fernández, supongo. Bienvenido, Javi, ¿cómo estamos? ¿Cómo va, Paulino, Helio? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Profundo respeto y admiración ante todo, ¿no? Bueno, de todo el arco político hay manifestaciones. Empecemos a repasar algunas. Vos mencionabas la de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, que fue, como vos bien recordabas, tuvo este cruce, bueno, varios cruces con Magdalena Ruiz Guiñazú. Allí tenemos uno de los tweets que escribió el ministro de Seguridad. Bueno, en este caso es el de Alberto Fernández, empecemos por ese, no hay problema. También, bueno, ahí tenemos el de Aníbal, ahí va. Falleció la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, tuvo enorme respeto profesional y una excelente relación personal, independientemente de no coincidir para nada en política. Cuando mis tareas me impusieron determinadas conexiones, supo darme una mano. Estimada señora, que Dios la bendiga. Tenían, bueno, hizo mención a Aníbal Fernández, una relación personal. Y después te decía, de todo el arco político, Paulino, independientemente de la grieta, tuiteó uno de los primeros en hacerlo, Alberto Fernández, el presidente de la Nación. El mismo presidente, correcto. Ni bien se conoció la noticia, despedimos con profundo pesar a Magdalena Ruiz Guiñazú. Su inmenso trabajo en el periodismo y la CONADEP nos recuerdan la importancia de defender los derechos humanos, alzando la voz desde un lugar de paz en defensa de la democracia. Y allí, bueno, publica también una foto de hace algunos años, ¿no? Junto a Magdalena. En alguna entrevista radial habrá sido, supongo, ¿no? En algún medio de comunicación. Quizás en algún evento, ¿no? Tal o vez. también en algún evento, ¿por qué no? También tuiteó el expresidente Mauricio Macri. Adiós a Magdalena Ruiz Guiñazú, una leyenda del periodismo con una trayectoria intachable. Se destacó por su enorme valentía. Nadie pudo callarla nunca. Siempre defendió la verdad y la libertad. Mi respeto a su memoria y mis condolencias para sus familiares y amigos. Hay un denominador común, Helio, y te sumo, Pablo, que es la trayectoria, que es la pasión por la profesión, pero que es la valentía. Sí. Por eso me da la impresión que también ahí se produce un quiebre en la trascendencia, la importancia y la relevancia de la propia Magdalena, cuando en años aciagos incomodó, desde el lugar que incomoda un periodista, preguntando o visibilizando lo que otros callaban, ¿no es cierto, mira, querido Pablo? ¿Cómo habrá sido, Paulino, cómo habrá sido que en distintas épocas se apagó duro, digamos, su punto de vista, pero siempre, a ver, distinto de esta época, no panfletario, sino muy siempre fundamentado y sin perder nunca el tono, ¿no? Y es muy raro verla fuera de tono, siempre con un tono muy, digamos, formal en algún sentido. Mirá, en los años 70 ella hacía un noticiero en Canal 7, en la televisión pública en ese momento, estamos hablando del tercer gobierno peronista, y José María Villone, que era un temible secretario de prensa de ese gobierno, le aplicó la ley de prescindibilidad, que es una cosa que, bueno, solo los veteranos nos recordamos que utilizaba ese gobierno para dejarte fuera de si trabajabas en la administración pública, y bueno, el Canal 7, como es estatal, le correspondía, y ella tenía en su casa y en la calle Rodríguez Peña, en un cuadro, lo tenían marcado, el telegrama donde quedó, digamos, que la sacaron. ¿Por qué? Porque no les gustaba su perfil. Y otra cosa que me marcó
que le pasó en la época de la dictadura, muchas veces que sonara el teléfono a cualquier hora en la madrugada y levantar el tubo y escuchar su propia voz con una conversación anterior, o encontrar en la alfombrita de la puerta de entrada a su casa una bala, por ejemplo, Wow. ¿no? O sea, cosas terribles, teniendo chicos, y la verdad que ella nunca flaqueó y tampoco hizo de eso una bandera, no se victimizó, no habló de, qué sé yo, de discurso de odio, digamos. Sí, por supuesto, nunca... Se defendió, pero no... Se defendió, Claro. pero digamos, en algún punto lo tomó como un lamentable gaje del oficio, ¿no? Sí. Pero bueno, y eso sin perder nunca la alegría y el buen humor, ¿no? Siempre, si bien era... te da las noticias más serias, pero siempre tenía un momento para relajarse. Le encantaba ir al cine, al teatro. Yo la veía en todos los estrenos y eran las 11 de la noche, ¿viste? Un preestreno que se alargan. Y yo empezaba a contar desesperado con los dedos en la mano. ¿Cuánto iba a dormir? ¿Cuánto va a dormir esa noche? ¿Viste? 3 horas va a dormir. Y sí, pero ella decía, pero yo vuelvo a la radio y tengo sueño fácil, dormía así fragmentado durante el día, pero no se perdía ningún estreno. Le encantaba el teatro, el cine. Bueno, le encantaban las comidas, las cenas con amigos. Eran realmente deliciosas las veladas porque te juntaba gente de pensamiento, ¿no? Qué sé yo, de todo estilo, y siempre le gustaba, ¿viste?, cruzar eso, y entonces eran realmente, desde el punto de vista de la inteligencia y del humanismo de ella, increíble, impresionante. Pablo, enorme abrazo. Muchas gracias por la generosidad para con nosotros y por además, bueno, permitirnos imaginar lo que vos vivenciaste, viviste y atravesaste con una de las figuras más importantes en el mundo del periodismo, la crítica, el análisis de la Argentina contemporánea, y que tristemente su vida hoy finalmente se apagó. Un abrazo. Un abrazo para todos en este día tan triste para